Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Amado Dios, tú eres grande y digno de suprema alabanza, Señor. Tú nos has llamado a adorarte, nos has llamado a escucharte y utilizas medios humanos, torpes, para hablarnos de tu palabra. Queremos que tú vayas por delante de mis palabras hoy, Señor. Que si tú no vas delante, Señor, no me dejes decir nada, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, que tú no dejes que yo diga nada, Señor. Ayúdanos, por favor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Danos temor, danos humildad, reverencia. Queremos acercarnos a tu palabra, Señor, la que tú inspiraste, Señor, la que tú nos diste. Que a pesar de todas mis limitaciones, que a pesar de todos mis errores, mis dificultades, tú te glorifiques hoy, Señor. Muestra a Cristo, Señor. Abre nuestros ojos y contemplaremos las maravillas de nuestro Cristo. Humíllanos, Señor, y muéstranos tu gloria. Una sola mirada, un solo destello, Señor. Que veamos un poco de esa gloria, Señor, y nuestros corazones quieran quedarse allí y hacer una enramada y mirarte y contemplarte, Señor. Quita el calzado de nuestros pies y ayúdanos a entrar a la tierra santa de tu palabra y obra a pesar de nuestras limitaciones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los que puedan ponerse en pie, vamos a ponernos de pie y a leer en el libro del Cantar de los Cantares, a partir del capítulo 1, versículo 13, y vamos a seguirnos hasta el capítulo 2, versículo 3, y solamente vamos a exponer los primeros 3 versículos del capítulo 2. Comenzamos en Cantares 1:13 y dice así: Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Hoy comenzamos un nuevo capítulo del Cantar de los Cantares, pero aunque cambiamos de capítulo, todavía seguimos en el mismo escenario en el que nos quedamos la última ocasión. Y recordarán que este canto, por así decirlo, es como una de esas óperas
de la antigüedad, donde los cantantes principales van entonando sus cantos mientras detrás de ellos el escenario va cambiando. Y en ese sentido hemos visto a la esposa cantar desde las cámaras del esposo, y también hemos escuchado cómo el esposo y la esposa intercambian diálogos y entremezclan sus voces desde el campo y en el lugar del banquete del rey. Y también la ocasión pasada terminamos escuchando a los novios de este cántico nupcial, describiéndonos un escenario edénico, es decir, que viene de Edén. Los escuchamos cantando y elogiándose entre ellos, describiendo la hermosura que perciben mutuamente cuando están juntos. Y entonces yo digo que esto es un escenario edénico, porque como lo hemos comentado varias veces, la figura histórica de Salomón tiene muchas semejanzas con el primer hombre, que es Adán. Cuando vemos a Salomón, por ejemplo, reinando con todo ese esplendor que le concedió Dios, y leemos que tenía un reino tan próspero, que el oro y la plata abundaban como si fueran piedras comunes, que él tenía muchos jardines, que él construyó un templo artesonado de cedro y ciprés, recubierto de oro y adornado con imágenes de plantas y árboles. Cuando vemos todo eso en Salomón, es como si la Escritura estuviera recapitulando y estuviera aludiendo a la belleza de la primera creación y a la hermosura del Edén, haciéndonos alusiones, por ejemplo, al oro que estaba muy cerca de Edén, que lo vemos en Génesis 2, de los versículos 11 al 12. O sea, que en pocas palabras, yo creo que este cántico nupcial entre el esposo y la esposa ha ido gradualmente llevándonos a ver a esta pareja deleitándose en el amor mutuo, compartiendo una intimidad y una cercanía perfectas, muy similares o incluso superior a la cercanía y a la intimidad que había entre Adán y Eva antes de la caída. Creo que eso es lo que ha ido pasando a lo largo de este libro. Es como si después de que ellos se manifiestan el uno al otro su amor, juntos concluyeran: oh, nuestra casa es como el Edén, nuestra comunión es tan hermosa o incluso más hermosa que la comunión que experimentó Adán y Eva antes de la caída. Así pues, la esposa ha expresado su anhelo ardiente de experimentar más y más del amor del esposo, y ha reconocido que ella es indigna, que ella tiene debilidades muchas, que no está a la altura ni a la perfección ni de la riqueza y el poder y la majestad de su amado rey. Pero el rey le contesta consolándola y alentándola a considerar que a pesar de todas sus debilidades, él como Rey soberano la ha amado, la ha cubierto de ornamentos de oro, la ha embellecido con lo mejor de lo mejor, y él le dice: yo te veo hermosa, tú eres hermosa, te considero como mi especial tesoro. Entonces, vemos cómo este tema de restauración y embellecimiento es un tema que ocupa un lugar importante dentro del Cantar de los Cantares. Así que de manera poética, Jehová, el Dios de pacto, le llama a su pueblo amado a que vuelvan hacia el Edén. Eso es lo que está haciendo el Dios de Israel, dirigiéndose a su pueblo, diciéndoles: yo quiero volverlos al Edén, a lo que se había perdido, a lo que destruyó la caída. Y yo quiero que nos preguntemos si acaso no ese también es el tema que la Escritura presenta varias veces de diferentes maneras.
¿Acaso la tierra prometida no es una imagen que nos recuerda al huerto del Edén? Consideren esto, hermanos. El pueblo de Israel estaba en el desierto y recibió la promesa de que heredaría una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que tenía algo en particular, además de que era hermosa y abundante en vegetación y en alimentos y en todo lo que pudieran imaginar. Lo más importante y lo más especial de esa tierra prometida era la presencia de Dios con ellos. Yo estaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y después de la caída, Adán y Eva conocieron la sequedad, los espinos, los cardos, el dolor y la miseria. Imaginen eso, hermanos. ¿Qué era conocer todo esto después de haber conocido ese huerto hermoso del Edén, donde estaba en la presencia de Dios y donde todo era perfecto? Y yo casi puedo imaginar que muchas veces ellos anhelaban volver a ese huerto, cuando estaban en medio de espinos y cardos, cuando estaban en la sequedad y el dolor y la angustia. Su corazón seguramente anhelaba regresar por lo menos un momento al Edén para mitigar este dolor. Y seguramente ellos les pudieron haber contado a sus hijos de la gloria de ese bendito lugar. Y yo creo que si yo hubiera tenido la posibilidad de hablar con ellos, les hubiera dicho, cuéntenme cómo era ese lugar. Háblenme de eso, de los colores, de los olores, de los sonidos, de todas las bendiciones que vieron en ese lugar. Pero la promesa de Dios en Génesis 3:15 les trajo un alivio. Y era una promesa que implicaba que todas las maldiciones que habían caído sobre ellos serían revertidas y que la simiente de la mujer haría que la humanidad regresara al Edén. Que eso que perdieron fuera restaurado por la simiente de la mujer. Y entonces también vemos lo mismo con la vida de Noé, por ejemplo. Parece ser un adelanto de esa promesa, porque después del panorama de muerte y desolación que quedó con el diluvio, toda la muerte que eso trajo, Noé y sus hijos vieron un reinicio, vieron cómo eso se revirtió y ahora vieron, por así decirlo, el reinicio de la creación, como si estuvieran volviendo al Edén. Abraham también recibió una promesa con tintes edénicos, porque se le prometió una tierra nueva, una bendición como la que Adán recibió de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y también se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Por qué benditas? Porque la caída trajo maldición. Y entonces la bendición de la simiente de Adán era una reversión de la caída. Y así podríamos seguir avanzando en la historia de la redención, examinando todas las promesas y los pactos de Dios. Pero el punto que quiero resaltar es este, hermanos, que el Cantar de los Cantares, de manera poética, se une a la temática general y constante de la revelación de Dios y nos da un mensaje de esperanza en medio de la desolación causada por la caída. El pueblo de Dios dice, a la luz de la caída y a la luz del pecado, el pueblo dice, morena soy, el sol me ha mirado, soy indigno de recibir tus bondades. Mi culpa me hace esconderme de ti como lo hicieron mis primeros padres. Pero él responde poéticamente usando a un hijo de David, que también tiene connotaciones pactuales para decirles,
Oh sí, es verdad, tú has pecado, te has apartado de mi pacto, pero yo voy a levantar a un hijo de David que te hará volver al huerto del Edén, que te hará volver a la comunión que perdiste conmigo, que te hará volver a la hermosura que había entre tú y yo. Un hijo de David que traerá restauración completa, así y así como Salomón levantó un templo en el que mi presencia estaba ahí de manera gloriosa. Así como Salomón hizo esto, así también Cristo es el templo que habitó corporalmente, en el que habita corporalmente la plenitud de la deidad, y Él se encarnó y habitó entre nosotros. Y vino a restaurar lo que el primer Adán había destruido. Entonces creo que una de las cosas más fundamentales que Cristo restaura es nuestra comunión con Dios. La caída nos alejó de Dios, sacó a los hombres del Edén, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley para atraernos a su presencia, para regresarnos a donde está su presencia. Eso es precisamente lo que hemos estudiado en la confesión de fe, que Cristo nos hizo libres de la muerte para darnos libre acceso a su presencia. Así que si yo estoy hoy en Cristo, yo puedo regresar a esa presencia especial de Dios con toda libertad y toda confianza. Yo ya no dependo del testimonio de Adán y Eva para que me cuenten cómo era ese lugar hermoso. Yo no puedo tal vez disfrutar de los colores, los olores y los sonidos y las hermosuras que había ahí, pero sí puedo saborear la dulzura de la presencia de Dios paseándose en medio de su pueblo. Y eso es lo que nosotros hoy celebramos, que hoy Él está en medio de nosotros hoy en su día. Mi alma puede cantar con dulzura: he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Yo puedo cantar eso en términos edénicos porque Él me ha vuelto hacia su presencia. Me ha restaurado eso que estaba roto y que no me dejaba acercarme, y ahora puedo cantar y decir: nuestro lecho es de flores. Y de ahí entonces concluimos que uno de los propósitos por los cuales Dios salva a los hombres es primero para la alabanza de su gloria, pero también lo hace con el propósito de restaurar una comunión íntima con Él. Eso es un propósito que Él cumplió, es algo que Él hizo cuando murió en la cruz, cuando pisó y aplastó la cabeza de la serpiente y nos trajo de vuelta al Edén, de vuelta a su presencia especial con nosotros. Y quisiera que eso lo tengamos en mente, que este es el propósito por el cual Dios nos salvó, para tener comunión con nosotros. Es lo que hemos visto en la carta del apóstol Juan. Nosotros lo vimos, estuvimos con Él y nosotros participamos de la comunión con Él, así como ustedes participan de la comunión con Él. Entonces, para que podamos comprender el siguiente versículo con el que vamos a empezar, era necesario plantear establecer este escenario en el que todavía estamos, en un contexto edénico de restauración de comunión y de deleite en la presencia de Dios. Así que con eso en mente, vayan conmigo al versículo 1 que dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.
Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí debo admitir que en este pasaje hay más controversia y hay diferentes posibilidades de interpretación y todo por saber quién es el que está hablando. En otras partes es fácil decir, aquí está hablando la esposa, aquí está hablando el esposo, pero aquí a primera vista no es tan sencillo decir es el esposo, es la esposa. Entonces, hay hermanos que proponen que se trata de la esposa de la que habla y que en esencia lo que ella está diciendo es que ella se ve a sí misma como una flor y reconoce con humildad que ella es frágil como una flor y que con un tono sencillo y humilde le reconoce su fragilidad al esposo y que el esposo le dice, oh, si tú te consideras una flor, entonces yo te veo a ti como una flor entre espinos, como una flor especial, como una flor frágil que está en peligros, en medio de peligros. Y los argumentos que se presentan aquí son muy lógicos y muy respetables. Yo creo que es una manera honesta de interpretar este texto y no quisiera ser muy dogmático al respecto, pero sí quiero decirles que sinceramente yo creo que a la luz del contexto más amplio de Cantares y a la luz de todas las escrituras como un todo, yo pienso que esta es la voz del esposo, que el esposo es el que está diciendo yo soy la rosa de Sarón. Y al principio me fue difícil lidiar con argumentos que parecían apoyar la otra postura, porque también yo me preguntaba como ellos, pero ¿por qué el hombre se compara con una flor? ¿Para qué haría eso? ¿Qué sentido tiene? O cosas parecidas. Pero no es mi intención debatir mi postura ni explicar cada punto, ni dedicar tiempo a analizar cada punto. Solamente espero que por la manera en la que explique quedará claro cuál es la manera en la que yo lo entiendo y también quedará claro por qué creo que no es la esposa. Porque veamos lo que dice la primera frase, yo soy la rosa de Sarón. Está haciendo otra metáfora, está haciendo otra comparación. Y si recordamos los principios que explicamos la ocasión anterior, siempre que tenemos una metáfora, debemos considerar las cualidades del objeto comparado. Es decir, antes de dejarnos llevar por la imagen que viene a nuestras mentes cuando se compara al esposo con una cosa, antes de pensar primero en la imagen, pensamos en una cualidad. Aquí lo complicado es que pensar en las cualidades de las flores es algo muy extenso. Incluso ustedes pueden leer comentarios de hermanos y pueden escuchar sermones de hermanos que predicaron este texto y van a ver cómo extienden demasiado la imagen y de las cualidades de la flor y las asemejan a Cristo. Pero para poder aterrizar algo más concreto y siguiendo el contexto edénico del que estamos hablando, yo quisiera utilizar una idea que utilizó el hermano Héctor Bustamante cuando predicó estos pasajes. Y él hacía esta pregunta, ¿para qué sirven las flores? Y él decía, incluso decía, si les preguntan esto a los varones de la iglesia, muy probablemente no van a saber qué decirles. La mente de los varones no puede procesar algo tan complejo. Los hombres sabemos que a las mujeres les gustan las flores, ¿no? Pero sabemos muy poco de por qué les gustan las flores.
Y si les preguntan a las hermanas, seguramente ellas les darán muchísimas funciones y muchas cosas importantes de las flores. Pero el punto al que quiero llegar es este. Por ejemplo, una hermana podría decir, pues las flores son pues para embellecer un lugar. Y un hermano podría decir, pues las flores son para alegrar a mi esposa. Pero quiero que vean algo, las dos respuestas tienen algo en común, un deleite. Podríamos hablar de muchas cualidades de las flores, pero algo que tienen que condensa todo esto podría ser el deleite que producen las flores. Y creo que ese es el punto que Cristo está presentándonos aquí cuando se compara con una flor. Él se nos revela como el divino Hijo de Dios, que es el deleite supremo de nuestras almas. Esa es la esencia de por qué Cristo se compara con una flor, porque no solo dice soy una flor. Vamos a ver qué clase de flor y y por qué usa esas palabras. Y el punto aquí es es el deleite. Es ese deleite que se perdió en la caída, ese deleite que vino a restaurar Cristo. Él es ese deleite. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos de los hermanos y las hermanas, una hermana diría, pues yo la compré para adornar mi jardín o para adornar mi casa. Para eso son mis flores. Pero en última instancia lo que esa hermana busca es sentirse a gusto, sentirse deleitada en un lugar hermoso, en un lugar con un aroma hermoso y tener el placer de estar en su casa y que su casa se vea bonita. Y el hermano que compra una flor para su esposa también busca eso, el deleite de su esposa, que ella se sienta alegre. Y siempre está este deleite de por medio. Y casualmente piensen en esto. ¿Qué significa la palabra Edén? Es un deleite, es literalmente una delicia. Eso es lo que se perdió cuando la humanidad fue expulsada del Edén, el deleite de estar en la presencia de Dios. Así que ese es el punto, creo yo, de lo que está diciendo Cristo. Él está diciendo, yo soy deleitoso como la rosa de Sarón. Por eso creo que no podría ser la esposa. Si alguien de los dos amados dice, yo soy deleitoso, la persona más indicada tendría que ser el esposo para decir esto. No podría ser la esposa. Entonces, lo que creo que está haciendo Cristo aquí es revelarle a su esposa algo de sí mismo. Le está dando a conocer uno de sus atributos más selectos. Le dice, yo soy hermoso, soy tu deleite, soy el único objeto digno de tu amor y de tu admiración. Y si pensamos esto en términos humanos, eso no es algo que haría un esposo ni una esposa. Yo me metería en graves problemas si yo me atreviera a decirle a mi esposa, esposa, yo soy hermoso, yo soy lo mejor que te ha pasado, yo soy tu deleite, yo soy tu delicia, soy perfecto. Yo sería algo muy, muy alocado. Así que si lo vemos desde esta perspectiva y entendemos que Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia, lo más congruente sería que el que diga esto es el esposo. La esposa misma no se atrevería a decírselo.
ya le dijo, yo soy morena, el sol me ha mirado, yo estoy indigna de estar delante de ti. No podría ahora compararse con la rosa de Sarón y decirle, soy lo más deleitoso que tú puedes tener. Entonces, si yo le dijera eso a mi esposa, si yo me dirigiera así a mi esposa, tendría que ir urgentemente a consejería con el pastor. Pero si Cristo lo dice, Él está diciendo una verdad. Él no está mintiendo, Él no puede mentir de sí mismo, Él no puede esconder lo que Él es. Él dice la verdad y dice, yo soy hermoso, soy deleitoso. Él es el único hombre que puede hablar de su hermosura sin pecar de vanidoso ni de arrogante. Él es el único hombre que puede verdaderamente decir, yo soy hermoso como la rosa de Sarón. Y creo que el texto todavía va más lejos porque añade eso, no dice soy como una rosa, sino soy la rosa de Sarón. Y esta no es como que está diciendo soy una rosa común y corriente, ni está diciendo soy la mejor rosa de todas las rosas, sino está diciendo soy la rosa de Sarón. Y aquí consideren esto, hermanos, Salomón era lo más cercano a lo que hoy podría decirse un experto en botánica. Lo sabemos porque se dice de él que él tenía tal sabiduría que él examinaba las plantas y conocía y disertaba acerca de ellas. Entonces, si había alguien que podría decirte algo de flores y de cualidades de flores, era él. Él cuidadosamente decidió escoger esta flor para plasmarla en su canto. Escogió la flor de las flores, la que en su época era la más excelsa y la más hermosa de todas las flores. Y es, por lo que se puede investigar de esto, es una flor que no se compara con ninguna otra. Y no estamos aquí hablando de lo que para nosotros es una rosa, como lo que imaginamos cuando decimos rosa, sino una especie de flor que solo se ve en la región de Sarón. Y que los que la conocen dicen que tiene un aroma exquisito y que aparte es sumamente increíble porque es la única flor que aparece al final del verano cuando ya todas las demás flores se secaron. Cuando está comenzando el otoño es la única flor que permanece ahí y que soporta hasta el invierno. Una flor que crece donde no se supone que debería crecer. Aparece en lugares desiertos y arenosos, en medio de fuertes corrientes de aire, cerca de las costas donde la humedad y la salinidad podrían destruir a cualquier otra flor. Ninguna otra flor sobreviviría en ese ambiente. Así que Salomón no escogió cualquier flor, escogió la flor de las flores y usa ese estilo como usa también la palabra para referirse al cantar de los cantares. Aquí está cantando el canto más sublime de todos y aquí está escogiendo la flor más sublime de todas. Por lo tanto, esto no solo tiene que ser la voz del esposo, sino la voz de Cristo que dice, yo soy la rosa de Sarón. ¿Y quién sino Cristo es el más apropiado para usar las palabras yo soy? Piénsenlo así, hermanos. No hay otro como Él. Él es el que es. No hay ninguno que se le parezca, no hay nadie que lo supere. Y Él no solo dice yo soy la rosa de Sarón, Él también dice yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera,
yo soy el Alfa y la Omega. Pueden notar el peso de esas palabras y la autoridad con la que Él dice yo soy. Entonces, siempre que Él hace una afirmación como esa, nos está hablando de una perfección de su deidad. Está revelando con su poder y su autoridad algo de su persona divina. Y pregúntense esto, hermanos, ¿por qué Cristo hablaría así de sí mismo? ¿Por qué tendría Él que decirnos que es hermoso? Porque en su condescendencia, vean esto, su condescendencia para con nosotros es tal que Él quiere revelarnos algo de su gloria para que esa revelación que Él nos va a dar de Él, eso que nos va a decir de Él, lo glorifique por un lado, pero por otro lado nos lleve a nosotros a admirarlo, a contemplarlo y a tener una comunión más viva y verdadera con Él. Él habla de sí mismo porque si no hablara Él, ¿quién podría saber todo lo que Él es? Si Él no nos dijera, yo soy autosuficiente, yo soy en mí mismo, yo soy eterno, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él no hace esto, ¿quién podría llegar a tales conclusiones? Nosotros por nuestros propios medios nunca alcanzaríamos a conocer sus atributos divinos, ni la razón más aguda y más entrenada, ni los esfuerzos humanos más grandes alcanzan para llegar a concluir que Cristo es el Alfa y la Omega, o que Él es el pan de vida, o que Él es hermoso. Él tiene que venir a nosotros que somos gusanos del polvo, torpes, para decirnos yo soy, y instruirnos y decirnos yo soy así. Dice Isaías, le veremos pero sin atractivo para que le deseemos. Eso implica que hubo muchas personas que lo conocieron así frente a frente, estuvieron con Él, igual que el apóstol lo pudieron tocar, pero no pudieron ver su gloria y su deidad. Quiero que vean cuál es el punto. Si Cristo no nos revela quién es Él y cómo es Él, nuestras capacidades humanas no pueden ver nada. Quedamos ciegos, quedamos como esos hombres que lo crucificaron y que no vieron en Él hermosura ni atractivo para que le desearan. Tenemos una necesidad urgente de que Él condescienda y nos diga, yo soy la rosa de Sarón. Solo unos cuantos bienaventurados como Pedro pudieron ver y saborear la revelación de Cristo. Bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne y sangre. Pedro pudo ser expuesto a su luz. Solo unos cuantos como él tuvieron el privilegio de que Cristo se revelara con toda su hermosura. Solo Pedro y algunos otros pudieron verlo a Él ahí en el monte de la transfiguración y quedar estupefactos y decir, queremos quedarnos aquí a ver tu gloria. Pero ni carne ni sangre puede llegar a una revelación tan sublime como que Cristo es hermoso. Y eso es precisamente lo que dice Pedro, para los que creen en Él, Cristo es precioso. Así que, así como Él se revela a los suyos como la vid verdadera, cuando Él hace esto, lo que está diciendo es, yo soy autosuficiente, yo soy en mí mismo, y separado de mí tú no puedes hacer nada. Te estoy mostrando que separado de mí no puedes dar fruto. Y si Él nos dice, yo soy la luz del mundo, lo hace para mostrarnos que sin Él estamos perdidos. Si Él nos dice entonces,
Yo soy la rosa de Sarón lo hace para mostrarnos que Él es el único ser digno de nuestro deleite y de nuestra devoción. Así que a manera de resumen, yo creo que las palabras yo soy la rosa de Sarón son una revelación de la divinidad del Hijo y son una invitación a contemplar su hermosura, a contemplar la hermosura de su deidad, y también son un llamado a tener una comunión de deleite con Él, de volver a ese deleite que se perdió en el Edén y que ahora está accesible para nosotros en Cristo. Y aquí hay algo, hermanos, que impactó mi corazón y que espero pueda ser lo suficientemente claro para explicarles esto. Cristo en su sabiduría infinita está dándonos una revelación de sí mismo para que aprendamos a deleitarnos en Él y en lo que Él es. Quiero que piensen esto con cuidado. Cristo nos dice, yo soy precioso, para que aprendamos a deleitarnos en Él y lo que Él es. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque la esposa ya había expresado su deleite. Ella ya había expresado que Él era deleitoso, que en Él encontraba un deleite. ¿Por qué Cristo tendría que volver a decirle, yo soy deleitoso? Lo que la esposa estaba diciendo era algo que nosotros hemos experimentado. Cuando ella veía a su esposo, veía sus muestras de amor, sentía sus besos, decía, yo he conocido sus besos, yo he conocido sus muestras de amor hacia mí y yo quiero más de esa dulzura, yo quiero más de ese buen pastor que me cuida, yo quiero más de ese que me ve hermosa y que me ha limpiado con su sangre, yo quiero más de eso, porque eso me ha sido como un bálsamo para mi piel herida y lastimada. Pero ¿por qué ahora, si ella ya expresó un deleite, si ella ya le dijo, tú eres hermoso, por qué el esposo reitera y le dice, yo soy hermoso? Y lo que quiero que vean es que hay una diferencia entre lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo es. Cristo es hermoso y lo que Él ha hecho es hermoso, pero porque Él es hermoso. Espero que quede claro. Lo que Él hizo no sería lo que es si no fuera porque lo hizo Él, porque lo hizo su persona. Si algo que Él hace es hermoso, es porque Él es hermoso, porque la hermosura viene de Él. La hermosura no está exactamente en lo que Él hizo. Lo que Él hizo tiene su perfume, tiene algo de su hermosura, pero la hermosura en sí misma no está en lo que Él hizo por mí, sino en Él. Él es hermoso. Entonces, es como si Cristo le estuviera diciendo, oh amada esposa, todo eso que dices de mí es cierto. Es verdad que tú te deleitas en mi amor, te deleitas en que te he limpiado, te deleitas en que te he embellecido, te gozas al ver mi amor pastoral que no te deja sola en tus tribulaciones. Tienes deleite en mis muestras de amor, pero no has visto nada. Eso no es nada comparado con lo que yo soy. Mi amor para ti es mucho mejor que el vino, pero si crees que mis muestras de amor son gloriosas, déjame decirte algo más. Déjame abrir tus ojos todavía más para mostrarte esto. Yo soy la rosa de Sarón, yo soy hermoso. Esa hermosura viene de mí, por eso es que todo lo que tú ves en mí es así. Entonces, Él está tratando de mostrarnos algo que nosotros
muy difícilmente alcanzamos a comprender. Que Él en sí mismo es tan hermoso y su gloria es tal que ni los ángeles serían capaces de expresarnos y revelarnos cuán hermoso es Él. Su ser es tan sublime que solo Él es capaz de comprenderlo. Su luz es tan admirable que ninguna criatura puede mirarla directamente. O sea, no me malinterpreten aquí, es correcto que te deleites en el amor de Dios. Es correcto que te deleites en la obra de Cristo y veas lo que Él ha hecho por ti y digas, Él es hermoso, Él me ha mirado, Él me ha cuidado, Él es mi protector, Él es el que me ha bendecido, el que me ha prosperado, Él es todo eso es correcto. Es bueno que te goces al ver su ternura, es apropiado que te alegres al ver su obra en ti, pero nunca pierdas de vista que Él es hermoso, que Él en sí mismo es hermoso. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Que podamos distinguir que una cosa es la naturaleza de Cristo y otra cosa es la obra de Cristo en nosotros. Que podamos hacer una distinción clara. Y yo quisiera que ustedes consideren esto por un momento. Supongamos que Cristo nunca hubiera muerto por los hombres. Supongamos que Cristo nunca se hubiera encarnado y que nunca hubiera venido a tu vida y que nunca te hubiera encontrado en tus sangres ni te hubiera limpiado. Si Cristo no hubiera hecho eso, Él sigue siendo hermoso. Y Él no estaba obligado a hacer nada de eso. Si Él te hubiera dejado así en donde estabas, Él hubiera estado en su trono, rodeado de ángeles, siendo adorado por su hermosura, y nada habría cambiado en Él. Desde nuestro punto de vista, pensar así suena aterrador. Si Él no hubiera hecho esto, Él seguiría en su trono de gloria, sin ningún problema, sin ninguna afectación en Él. Desde nuestro punto de vista eso suena extraño y no lo podemos concebir, pero en su ser no hay cambio alguno. Desde su perspectiva no cambia nada el hecho de que Él nos haya salvado. El hecho de que Él nos haya salvado no lo hizo más hermoso. Él no era menos antes de salvarnos y cuando nos salvó se hizo todavía más. Todo lo que Él es siempre lo ha sido y su hermosura ya estaba en Él antes de pagar nuestros pecados con su preciosa sangre. Y entonces no quiero que se confundan. Lo que trato de decirles es que Cristo no es hermoso por haber muerto por nosotros, sino que ya era hermoso y seguirá siendo hermoso por toda la eternidad, independientemente de lo que Él hizo por nosotros. Su divinidad inmutable e imperfecta no tenía necesidad de hacer nada por nosotros y Él siempre ha sido el mismo. O sea, piénsenlo así, hermanos. Cristo no se hizo misericordioso por redimirnos. Nos redimió porque era misericordioso. Y entonces vean esa diferencia. Hay una diferencia muy grande entre deleitarnos en lo que Él hizo y deleitarnos en Él. Y las dos cosas son necesarias y a veces solamente hacemos una cosa. Lo que hasta ahora la esposa ha visto de las manifestaciones de su amor, aunque son verdaderamente cosas deleitosas, no son nada comparadas con lo que Cristo es. Por eso le dice, yo soy tu deleite. Y entonces, si tú, hermano, que estás hoy en Cristo, puedes deleitarte en la obra del perdón de Cristo, eso es muy bueno. Que sea tu deleite y puedas decir, yo me gozo
en que Cristo pagó por mis pecados, pero todavía tienes que ir más lejos y tu deleite tiene que ser todavía más grande, porque el deleite más grande no es que seas libre del pecado, sino que pienses en quién es aquel que te libró del pecado. Eso es una diferencia abismal. Y en las dos cosas hay deleite, pero si tuvieras que escoger entre una y otra, sería mejor que escogieras deleitarte en aquel que murió por ti, tal como Él es, con su dignidad, con su valor incalculable, con su grandeza y su poder. Él es digno de suprema alabanza. No hay nadie como Él. Él es el que murió por ti, por eso tu perdón es tan glorioso. No por ser un perdón en sí mismo, ni porque te trajo un beneficio a tu vida, sino porque el que hizo eso es más alto que cualquier cosa y más hermoso que nada. Entonces, eso es lo que le da sentido a tu redención. No es el hecho de que alguien pagó por tus pecados. Si alguien se ofreciera a pagar por ti, eso sería una muestra muy grande de afecto. Si alguien diera su vida por ti, eso sería muy grande, pero piensa en quién es el que dio la vida por ti. Piensa en su dignidad y en su grandeza y vas a ver que no hay comparación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el que hace que tu vida sea hermosa porque Él es hermoso. Entonces, lo que Cristo le está enseñando a su esposa cuando le dice, yo soy la rosa de Sarón, es una lección de vital importancia para la iglesia, para que aprendamos a amar a Cristo por lo que Él es y no solamente por lo que Él ha hecho. Su divinidad es incomprensible y nunca alcanzaremos a comprender su plenitud, pero si somos capaces de comenzar a comprender lo que Él nos quiere revelar y lo que Él en esta tarde quiere revelarnos y le prestamos más atención, podremos ver lo que dice Pedro, para los que creen en Él, Él es precioso. Entonces, hermanos, si sus tratos nos parecen hermosos, es porque Él es hermoso. Si su salvación es una muestra de gran misericordia, es porque su misericordia es inigualable. Y quiero que consideren esto. Cristo no solo es hermoso en su divinidad, sino también en su humanidad. Porque el texto añade, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y aquí podría parecer que es algo muy similar, pero lo que ahora Salomón está presentándonos no es una flor extraordinaria, nos está hablando de una flor común que aparecía en lugares comunes y incluso en lugares bajos, en lugares donde pues lugares de poca importancia. Ahí aparecen estos lirios. Eso es una traducción más literal del lirio de los valles. Esos valles en el original no son un valle así hermoso como lo imaginamos, son como una especie de lugares desiertos, desolados, abandonados. La divinidad de Cristo es alta y sublime, pero en su humanidad también Cristo es hermoso. Cristo estuvo cara a cara al alcance de los hombres, al alcance de personas de condición muy baja, como un lirio que está en medio de esas tierras bajas y humildes. Él también estuvo ahí entre nosotros, entre pecadores viles, para perfumar el ambiente, para embellecer cada lugar al que visitaba.
Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y en su humanidad, su hermosura también se reveló y se presentó a las criaturas. Sus obras como hombre eran extraordinarias, pero volvemos al mismo punto. Eran extraordinarias porque Él era extraordinario. Piensen en lo que pasó con Pedro cuando tuvo ese momento de la pesca milagrosa, y entonces después de que Pedro vio eso, él no estaba asombrado tanto por la obra que había hecho Cristo. Lo que lo hizo caer de rodillas y clamarle a él, apártate de mí, no era que había visto una gran pesca, aunque eso sí tuvo algo que ver, pero había algo que estaba él viendo, que era una excelencia que no había visto en ningún otro hombre. Y eso era lo que le hizo temblar y caer en sus rodillas. Cuando los discípulos lo vieron calmar la tormenta, ellos estaban aterrados por la tormenta y decían, ¿no ves que estamos a punto de morir? Y dice el texto que cuando él calmó y las aguas estaban tranquilas, ellos tuvieron terror. Y lo mismo pasó con el Gadareno, porque él dice que los hombres lo veían a él y le tenían terror, pero le tuvieron más miedo cuando lo vieron ahí. Tuvieron más miedo cuando lo vieron sentado. Ese miedo era porque Cristo había hecho eso. ¿Quién es este hombre que ha hecho todo esto? Entonces, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y Él es hermoso, poderoso, misericordioso en su divinidad y en su humanidad. En Él habita la plenitud de la deidad, y nosotros debemos aprender a adorarlo y a estimarlo en Él, en lo que es Él. Y ciertamente es más sencillo adorarlo y amarlo por lo que Él ha hecho. Pero todo lo que Él ha hecho no tendría ningún valor si no fuera porque Él es valioso. Eso entonces debería llevarnos a la misma conclusión a la que llegó Spurgeon cuando predicó este texto. Él de alguna manera dice, lo voy a parafrasear, es como si él hubiera dicho, este pasaje me obliga a hacerles una confesión, hermanos, una confesión pública. Quiero confesarles que tengo un dolor en mi corazón, porque al ver este pasaje tengo que reconocer que no me he deleitado en la hermosura de Cristo, ni he considerado su grandeza como Él se lo merece. No le he dado el lugar que Él tiene, no lo he visto como Él es, y no lo he hecho por causa de mi pecado. Debemos reconocer que meditar en su ser y en su excelencia no es tan sencillo, que muchas veces somos como los hombres del Valle de la Visión, que a veces ni de lejos volteamos a ver su hermosura. Ponemos nuestros ojos en las cosas vanas y terrenales, y después nos terminamos tropezando con toda clase de espinos y abrojos en nuestro caminar cristiano. Y eso es únicamente porque dejamos de ver su hermosura. Todos los tropiezos, las caídas, el letargo, la pereza y cualquier otra cosa que estorba en nuestro caminar, casi siempre o siempre tiene que ver porque hemos dejado de ver a Cristo en su hermosura. Y comenzamos, ¿qué va a pasar si tú dejas de mirar la hermosura de Cristo? Vas a mirar otra cosa y vas a comenzar a ver las cosas de este mundo y vas a empezar a encontrar hermosura, por así decirlo, en cosas de este mundo, porque no existe la hermosura si no es en Cristo. Por eso es esto que les estoy diciendo no era una sorpresa para Cristo. No es una sorpresa para Cristo que tú y yo seamos así y que nuestros ojos les cueste trabajo
mirar hacia arriba y elevarnos más y ver todavía más allá de lo que Cristo hizo y mirarlo solo a Él. Para Él eso no es extraño, por eso nos quiso revelar esto. Por eso Él voluntariamente se revela dejándonos este texto para abrir nuestros ojos a ver su hermosura con una amplitud más grande, para llevarnos a considerar lo que Él es. Y precisamente porque Él sabía que tenemos esta fragilidad, esta pereza, esta imposibilidad muchas veces para meditar en cosas grandes, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Noten cómo no dice, como la rosa de Sarón es mi esposa, sino como el lirio. Él primero dice, yo soy también como el lirio. Soy alto y sublime como la rosa de Sarón, pero también soy como esa flor hermosa que es común y que está al alcance de todos. Y luego dice, y mi esposa tiene algo de mi belleza, pero también está en medio de espinos y abrojos. Yo comprendo que ella es débil, que ella es frágil. Yo experimenté su fragilidad y yo conozco su debilidad, pero yo puedo compadecerme de ella. Y yo sé que ella está entre espinos y abrojos, como los espinos y los cardos que vinieron después de la caída, como esos espinos que tuvieron que enfrentar a Adán y Eva por causa de su pecado, y que muchas veces pueden traducirse como toda clase de adversidades y aflicciones que vivimos en este mundo. No importa cuál sea tu aflicción o tu preocupación, lo que te duela, lo que te lastime, eres ese lirio en medio de los espinos. Pero yo creo que entonces tiene más sentido aún que Cristo diga, yo soy la rosa de Sarón en este contexto, porque cuando tú te encuentras en medio de estos espinos, lo que más necesitas es meditar en Cristo y en lo que Él es. Y es lo que quiero que veamos. Quiero que veamos cómo Él es precioso para los que en Él creen, que muchos ya saben lo que es ser consolado. Yo sé que muchos de aquí ya saben qué es ser consolado por las obras que Cristo ha hecho en tu vida. Yo sé que en medio de las tribulaciones, muchas veces Cristo te ha rescatado, mostrándote cómo Él ha obrado en ti, y eso ha sido suficiente deleite para sacarte de la tentación y para ayudarte cuando estás tentado y estás tambaleando. Pero incluso en esas meditaciones, incluso cuando meditas en su amor, en su obra, en su muerte en la cruz, en que Él es suficiente para salvar a los pecadores, incluso ahí eres tentado a tambalear. Dime si no ha habido muchas veces en las que el diablo y sus demonios te han dicho, es verdad, sí es cierto, Cristo es glorioso, lo que Él hizo es perfecto, pero tú eres inconsistente, pero tú no te lo mereces, pero tú eres inconstante, eres hipócrita, has fallado en esto y aquello. ¿Cómo puedes ser digno de llamarte cristiano? ¿Cómo puedes tú meditar y deleitarte en lo que Cristo ha hecho si tú eres así y así? O sea que meditar en todas esas bendiciones y obras de Cristo te puede ayudar, pero va a haber ocasiones en las que lo más sublime y lo más seguro que podrás hacer es meditar primero en Cristo y solo en Cristo. Así que, hermanos, si tú meditas en todo esto, en todo lo que Cristo ha hecho, y el diablo viene a zarandearte, haciéndote pensar que tal vez tú no te mereces eso, entonces medita en Cristo. Contempla su hermosura.
Si tú en ese momento de gran terror y aflicción contemplas su hermosura, si contemplas su firmeza, si contemplas su poder, su fidelidad, y tienes una visión clara de cómo Él es firme, cómo Él es santo, 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 no hay nadie como Él. Cuando tú tengas eso en tu corazón, ya no necesitas nada más. Ya no necesitas entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Ya no necesitas tener un testimonio impecable para que no te sientas tan culpable. Ya no necesitas ninguna otra cosa más que tener firme en tu corazón quién es Cristo. Ese sí es un consuelo inamovible. Ese sí es un consuelo que ni todos los demonios van a poder quitarte. Es algo que el diablo no podrá arrebatarte, ni te podrá hacer tambalear cuando tú mires a Cristo como lo que Él es. Pero entonces, aunque el diablo no te puede quitar esas meditaciones, lo que sí puede hacer y lo que sí va a hacer es desplegar todas sus fuerzas para que medites en todo menos en Cristo, para que te conformes con tener una idea ambigua y frágil de lo que es su divinidad, para que te parezca difícil estudiar sus atributos y detenerte a meditar en Él, que te parezca tedioso. ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué te ocupas tanto en pensar en eso? Mejor ocúpate de las cosas que te están pasando. No pienses en Él, piensa en lo que Él ha hecho por ti, y luego ya que te convence de no pensar en Él, entonces tiene más ventaja sobre ti para seguirte aplastando. Pero lo que el invencible Cristo quiere que recuerdes en medio de todo esto es que yo soy el que soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy tu deleite. Y cuando tú hagas eso, hermano, cuando tú te entrenes y te fortalezcas en meditar en Él, casi puedo imaginar a mi Señor acercándose a ti como se acercó a esta mujer samaritana para decirte: oh, amada iglesia, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, si supieras qué es la gracia de Dios que Él te ha dado, y si supieras quién es el que te la está dando, tú te deleitarías en mí y correrías a mis pies confiado y seguro, sin tener nada más importante en tu vida, nada más importante en tu corazón que contemplar mi rostro y deleitarte en mí y solo en mí. Por eso yo creo que la esposa responde: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo creo que aquí ahora ella lo ve más claro a Él. Ahora ella lo ve como su principal deleite. Se deleita en Él con más firmeza que antes. Ahora no solo considera lo que Él ha hecho, sino lo considera a Él y lo ve como un árbol firme, como un árbol fructífero, perfecto. No ve ninguna falla en Él, no ve nada defectuoso en Él. Y eso evidentemente la lleva a postrarse ante Él, a recostarse en su sombra, a postrarse delante de Él y deleitarse dulcemente en los frutos de su comunión íntima con su Señor. Y finalmente, hermanos, si yo pudiera poner una sola aplicación o proponer una sola aplicación que se nos quedara en nuestros corazones, sería esta: esforcémonos por meditar dulcemente en Cristo. Que esa sea nuestra determinación. Esfuérzate por meditar dulcemente en Cristo. Tomemos juntos la firme resolución del salmista en el Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová.
Yo me regocijaré en Él. Tendré meditaciones dulces en Él. Mi mente estará ocupada en Él, en su dulzura. Hermano, graba este salmo en lo más profundo de tu corazón. Llévalo contigo a todo lugar que vayas. Átalo en tu frente. Escríbelo en tus puertas, en tus paredes. Y tenlo ahí en tu corazón. Y al mismo tiempo prepárate para recibir toda clase de oposición del adversario. No creas que será fácil tomar esa determinación y decir, sí, a partir de hoy mi meditación será dulce en Él y estaré firme y meditaré en Él. No esperes que de la noche a la mañana tus meditaciones sean tan dulces y tan sublimes. Más bien, toma esa determinación y está consciente de que va a haber oposición. Nosotros confesamos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero en un sentido opuesto, ese es también el objetivo principal del diablo. Eso es lo primero que va a buscar destruir. Así que entonces no será nada fácil, pero confía. No quiero que lo veas como un panorama desolador. Confía y vuelve a meditar en Cristo y solo en Cristo. En Él como el Cristo victorioso, como el Cristo invencible, como el eterno Hijo de Dios, que aplastó la cabeza de la serpiente, que está sentado en su trono y que nadie lo puede vencer. Si tú meditas en eso y lo tienes firme en tu corazón, entonces confía. Y también considera esto, que nuestra vida es imperfecta y seguirá siendo imperfecta hasta el último día de nuestras vidas. Así que cuando consideres tu necesidad de meditar en Él, inevitablemente vendrán sentimientos de culpa y tendrás que concluir con Spurgeon y con muchos otros que han llegado a esta misma conclusión. Debo confesar que no me he deleitado en Él como Él se merece, porque Él merece, Él es digno de suprema alabanza. Él se merece que yo me deleite en Él, pero mi debilidad hace que yo no lo haga como debería hacerlo. Y cuando venga ese desánimo, considera este consejo alentador que da el hermano John Owen cuando reflexiona acerca de este tema de la decadencia espiritual en los creyentes y en la falta de meditar en la gloria de Cristo. Y él dice, pues es evidente que un cristiano que está así debe buscar una restauración. Debe comenzar a meditar más y más en la gloria de Cristo. Pero no te desanimes. Yo sé que es difícil. El hermano John Owen también comienza diciendo, si cada vez que tropezáramos y retrocediéramos en nuestra ascensión hacia las alturas del cielo, no pudiéramos ser restaurados, entonces todos pereceríamos sin duda. Si la salvación fuera solo para aquellos que nunca tropezaron, entonces nadie estaría en el cielo. Si la comunión especial con Dios fuera solo para los que nunca han tropezado y nunca han desviado sus ojos de Cristo, entonces nadie tendría comunión deleitosa con Él. Entonces, el hermano propone consejos prácticos para restaurar esta comunión y que nuestras meditaciones en Cristo florezcan después de haber caído. Y lo primero que él recomienda es confesar el pecado y mortificarlo. Confesar esa falta, confesar que mis ojos han estado distraídos con las cosas del mundo, que he dejado de ver a mi Cristo, confesarlo y mortificarlo. Y eso tiene que ver con renovar nuestro pacto con Él, con esforzarnos
por fijar nuestros ojos en Cristo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es negarnos a nosotros mismos. Es estar dispuestos a morir a nuestra carne, y cuando sintamos que no podamos y que podemos hoy aplazar la oración o la meditación o la lectura, es en ese momento donde debemos mortificar y esforzarnos por poner nuestros ojos con deleite y satisfacción en Cristo. Eso implica ser más diligentes en apartar nuestros ojos de las vanidades de este mundo y esforzarnos por dirigir nuestras mentes y nuestros pensamientos a la persona de Cristo. Y finalmente Él concluye que cuando hacemos esto, cuando nos esforzamos por mortificar ese pecado, por renovar nuestro voto, nuestro pacto con Dios, y por velar en contra de las cosas que nos apartan y poner nuestra mirada en Cristo, entonces, dice, podremos contemplar en este mundo la gloria de Cristo con mayor claridad mediante la fe. Y eso nos va a preparar para contemplar la gloria de Cristo cara a cara, ya no por la fe, sino cara a cara en el mundo venidero. Entonces, que eso nos anime, hermanos, a buscar a nuestro Cristo, a meditar más en Él, a mortificar nuestros corazones distraídos y rebeldes. Y por último, para los que no están en Cristo, si tú no estás en Él, tú también estás destinado a mirar la gloria de Cristo, pero de una manera aterradora. Llegará un día en el que todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Él es Señor. Pero en ese día, cuando todos los creyentes y los incrédulos vean su gloria, unos la verán para salvación y otros la verán para condenación. Y si te esperas hasta ese día y decides entregar tus ojos y tu corazón a las vanidades de este mundo, en ese día lo único que podrás hacer es someterte a su justo juicio y ser entregado a las llamas del infierno eterno. Lo verás a Él, lo contemplarás a aquel al que no quisiste ver ni de lejos, lo vas a ver todos los días en el infierno con una santa indignación. Tendrás la eternidad entera para contemplar a Dios, pero para contemplar su perfecta justicia, para contemplar su perfecta ira y su justo juicio sobre ti. Y entonces yo aquí no quiero invitarte basado en los beneficios que tendrías si te arrepientes y ves a Cristo, sino quiero que consideres que Él es santo, santo, santo y digno de suprema alabanza. Su ser mismo exige que tú y yo nos postremos, porque Él es santo, porque Él merece nuestra adoración. No te voy a decir, busca todos los beneficios y las calles de oro que verás en el cielo, ni nada por el estilo, sino ve a Cristo como Él es. Él es hermoso, Él es santo, con Él nadie juega, Él es el Rey de Reyes, así que Él es digno de que te postres ante Él, de que creas en Él y te arrepientas y lo busques para tu salvación hoy que tienes vida. Así que no tardes en venir a Cristo, entrégale hoy tu vida, deja a un lado tu maldad, deja a un lado tu miseria y deleítate en Cristo y póstrate ante Él. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a la Santa Cena, ¿verdad?